Buenos tardes, jóvenes de seguridad industrial. Vamos a comenzar a hablar de la legislación. Para el tema de la seguridad industrial, pero quería comentarles, hay muchas legislaciones o leyes establecidas en todos los países donde obviamente hay actividades productivas, empresas productivas históricamente pues ha ido evolucionando, aunque hay países que tienen sistemas de seguridad o legislaciones muy bien establecidas. Hay otros países que no. Por ejemplo, hay países, sobre todo los países de tercer mundo, es muy complicado con el tema de la legislación de la seguridad. Pero países, por ejemplo, de primer mundo, como los países europeos, Noruega, Suecia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos también entra en ese nivel de legislación, pues se nota sobre todo el interés humano dentro de todas estas leyes, ¿verdad? En México ha surgido mucho eso, pero desafortunadamente en México sí hay leyes, es lo que vamos a ver ahorita, pero normalmente a veces, y bueno, más bien por el tema de la corrupción, pues muchas leyes se pasan por alto, ¿verdad? Y no se aplica correctamente a la legislación y eso provoca un deterioro, un daño hacia principalmente al personal, a los empleados obreros y y como hay mucha corrupción pues es muy difícil aplicarla correctamente las leyes porque hay leyes que castigan, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos un problema en México de tema de las mineras en México a nivel nacional. Las mineras pues han acaparado mucho territorio para explotar el subsuelo y extraer minerales como el oro, la plata, el cobre, todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama? El mercurio. Aquí en Querétaro, por ejemplo, hay minas en Querétaro donde no hay seguridad para nada, porque la gente que extrae el mercurio en Querétaro es gente que les dan, por así decirlo, un pedazo de tierra o de cueva donde ya se ha acabado y de ahí extraen la materia bruta y cada quien lo que extrae lo trabaja, lo funde y sobre lo que genera pues paga servicios a los dueños de las tierras o de los cerros, pues, pero no tiene ninguna seguridad social. Entonces sí está muy deteriorado aquí en México, aunque las hay leyes, pero realmente no se protege al trabajador. ¿Sí? Entonces vamos a ver brevemente la legislación de la seguridad. Vamos a darle un repaso a lo que hemos estado viendo. Entonces, seguridad industrial. ¿Para qué? Para evitar lesiones, reducir costos, ¿sí? Para generar mayor rendimiento del trabajo. Tiene buenos objetivos la seguridad industrial, ¿verdad? Si alguien lo entiende así, empresarios, que en México sí los hay, pero no del todo, no todos, no está uniforme estos conceptos. Contar con un sistema estadístico para disminuir los accidentes, medios necesarios para montar plan de seguridad, checar las incidencias, frecuencia de lesiones, accidentes, ya sabemos, una situación que se produce por el azar o porque se deriva de causas desconocidas o remotas, riesgos, pues todas las condiciones que produzcan un daño a la salud, accidente, acontecimiento imprevisto fuera de control o indeseado, interrumpe el desarrollo normal de una actividad, se produce por condiciones inseguras relacionadas con el asunto físico, máquinas, herramientas, etcétera. Esto lo estoy viendo rápido porque ya lo hemos estado platicando. Lesiones, daños físicos que producen un accidente a las personas y tiene consecuencia varios factores cuyo resultado es el accidente mismo. Condiciones inseguras, por ejemplo, equipos defectuosos, iluminación, ropa inadecuada, mala ventilación, falta de limpieza, son condiciones inseguras. Actos inseguros, pues
cuando transgreden los procedimientos, ¿no? Cuando saltas una línea de división, cuando hay límites para el uso de los equipos, de las máquinas, de los aparatos que me exigen cierta protección y no lo hago, son actos inseguros. ¿Sí? Operar equipos sin capacitación, sin autorización. Cuando manejas velocidades peligrosas, ¿sí? No usar los dispositivos de seguridad o herramientas inadecuadas. ¿Qué es la enfermedad ocupacional? Pues la que es causada por los factores ambientales, la exposición a los cuales es peculiar un determinado proceso, oficio u ocupación. O sea, cuando estás trabajando en algo, es a la que un empleado no se ve ordinariamente expuesto o sometido fuera o a distancia de tal ocupación. ¿Sí? Ahora, veamos ya un poco más con calma el tema de la seguridad industrial. Legislación se refiere a leyes. Y la OIT, Organización Internacional del Trabajo, tiene que ver con a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial hay leyes generales o leyes globales para la protección de los trabajadores, ¿verdad? Pero compete o es de incumbencia a nuestro país, a México, tener leyes propias, ¿verdad? Y esas leyes propias comienzan o emanan principalmente de la Constitución Política de nuestro país, de la República Mexicana, ¿verdad? Son leyes que emanan, por ejemplo, derecho al trabajo, es una ley, es un artículo dentro de la Constitución. Y esos artículos tienen apartados que se han ido modificando durante los últimos 100 años, ¿no? La primera ley que se puede decir que se estableció fue la de 1953 o 54, leyes de reforma con Benito Juárez. Luego se vino otro gran cambio que fue la Constitución de 1917 aquí en el estado de Querétaro, que incluye leyes de trabajo, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es que son leyes federales, que se han federalizado. ¿Por qué federalizado? Porque nuestro país es una composición de entidades federales que tienen como gobierno central, en este caso la Ciudad de México, el Distrito Federal, donde están los principales poderes de la nación. Entonces de ahí emanan esas leyes federales que cuando se hacen federales aplican en todos los estados. También hay leyes especiales de cada gobierno, pero están normalmente basadas o impulsadas o tiene prioridad las leyes federales, ¿sí? Son legislaciones en cada estado. Dependiendo, por ejemplo, en Querétaro, pues sí hay minas, es lo que les decía, en la Sierra Gorda de Querétaro hay minas de piedras, le llaman como preciosas, por ejemplo, ópalo, ónix, en la parte del semidesierto de Querétaro, pero en la parte de la Sierra Gorda hay minas de mercurio y creo que principalmente, ¿verdad? En Guanajuato, por ejemplo, son minas de plata, de oro. En Hidalgo son minas de oro. En el Estado de México hay una localidad que se llama El Oro. De hecho, acabo de ir por ahí y hay unas minas gigantescas que trabajaron durante décadas, que ya hoy actualmente están canceladas, pero el trabajo fue hacer túneles de cientos de metros, creo que hasta kilómetros, por debajo de las montañas para sacar o extraer el oro. Y sobre esos pues se establecieron leyes en cada estado, ¿no? Diferentes, por eso les decía, leyes diferentes. Hay también convenios internacionales que se aplican a nivel mundial, que finalmente pues obviamente es obvio que nuestro país aplica lo que conviene, lo que es necesario, lo que finalmente se busca como un beneficio para los trabajadores, para los que trabajan en el área productiva, ¿sí? Entonces sí hay legislaciones, son normas que comienzan con MON y son normas del Sindicato de Trabajadores de Previsión Social. Entonces esa comienza ahí, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fíjense, hay leyes federales de trabajo,
leyes del Seguro Social, que es el IMSS, Ley General de Salud, son leyes específicas dentro de la Constitución, Ley General de Equilibrio Económico y Protección Ambiental de la Semarnat, ¿sí? Es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales, Ley de las Vías Generales de Comunicación, ley que organiza la Administración Pública Federal, Ley Seguridad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal de Armas y Explosivos. Entonces ya hay muchas leyes que deberían de ser aplicadas y que es una legislación que tiene que ver sobre todo con la seguridad industrial, ¿sí? Luego, el artículo 4, derechos a la protección de la salud. Son artículos muy específicos, ¿verdad? Artículo 123 del derecho al trabajo, que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, reglamentos generales de la seguridad, higiene y del medio ambiente, que tiene que ver con leyes, principalmente reglamentos, normas y acuerdos. O sea, es como una pirámide, ¿no? Donde comienza con leyes muy definidas a nivel nacional, a nivel constitución, y las se van bajando en reglamentos, normas que generan métodos, procesos, ¿verdad? Acuerdos dentro del proceso del trabajo, que finalmente hacia dónde va, hacia que la gente tenga realmente una protección, un derecho a la salud. O sea, donde tú estás, ya sea, aunque sea de oficinista, tienes derecho a la salud. Debes de tener un derecho a trabajar en un ambiente limpio, sanitizado, un ambiente purificado, un ambiente seguro, un ambiente con bajos riesgos para accidentes, con bajos riesgos y con un alto nivel de seguridad, ¿verdad? Con leyes que sí están establecidas en nuestro país, no es como los países, no sé, centroamericanos, sudamericanos, que son leyes muy deficientes, sobre todo los centroamericanos, y en países, por ejemplo, de tercer mundo, que es, por ejemplo, África, ¿no? Donde también hay minas de diamantes, que dicen que es en Sudáfrica principalmente, hay muchas deficiencias en la protección, aunque se obtiene mucha riqueza por la explotación de los diamantes en África. Hay mucha pobreza y mucho descuido en las personas. Aquí en México sí tenemos leyes establecidas que nos van a ayudar, ¿no? Entonces ha evolucionado con nuevas normatividades. Fíjense, en los 90 comenzaron nuevas normativas, nuevas leyes que abrogaron reglamentos vigentes desde los 30. O sea, hay reglamentos que están ya prácticamente caducados, sin revisión, sin ningún análisis, sobre todo por la evolución de los procesos industriales, la evolución de todo lo que tiene que ver con la productividad y el trabajo. Sí, leyes del Seguro Social, la Semarnat otra vez, ¿sí? Consejos, organismos especialistas, ¿verdad? Que te dicen o te señalizan desde el punto de vista científico, matemáticos, físicos, químicos, toda esa gente profesional que finalmente te ayuda en estos organismos especializados, ¿verdad? Hoy ya existen y hoy hay más lucha para tener una mejor seguridad. Entonces, el IMSS, por ejemplo, es una institución de salud que tiene el derecho de ir a cada empresa que tiene empleados asegurados y hacer revisiones de los estados o los sistemas de protección de salud. ¿Por qué? Porque cuando alguien se accidenta en una empresa, quien responde en el tema de si la persona sufrió un daño, un perjuicio físico, un deterioro en su parte física, en su salud, en su cuerpo, el primero que responde es el Seguro Social. Todas las empresas deben de tener asegurados a sus empleados, es una obligación, es una ley. Si hay empresas que no los tienen y los tienen trabajando en condiciones donde hay riesgos de trabajo, el Seguro Social puede llegar a multar y hasta clausurar la empresa. Entonces el IMSS mide muchas cosas, muchas estadísticas. Por ejemplo, lo que le llama la declaración bimestral del Seguro Social habla de todos los incidencias de altas, bajas, cambios, enfermedades, accidentes
al seguro social. Entonces, cuando alguien se accidenta, el seguro responde por la persona pagándole un sueldo, pero además responde procurándole una solución a su salud, o sea, sanándolo, curándolo, pues, en pocas palabras. Entonces, el IMSS es muy importante el IMSS, porque el IMSS mide los índices de siniestralidad o de accidentes, ¿no? Y si no está bien establecido el IMSS o no trabaja, pues puede haber un fracaso o un éxito, ¿no? Los patrones están involucrados. Se usa la Ley Federal de Trabajo para regular a los empleados, ¿sí? Los trabajadores, el sindicato de trabajadores, ¿sí? Para la previsión de la seguridad hay reglamentos de seguridad e higiene, y los patrones son los directamente involucrados, ¿verdad? Y los trabajadores. Los patrones para procurar seguridad y salud, los trabajadores para también obedecer las reglas internas de la empresa, las reglas de higiene y de salud, de seguridad, ¿verdad? En cada entidad federativa. Sí, entonces la seguridad específicamente, fíjense, habla de normas, habla de estudios, de difusión, de manejos estadísticos, ¿sí? ¿Quiénes se involucran en todo esto? El sector público, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud, la Semarnat, IMSS, SISSSTE, Pemex, Comisión Federal, ¿sí? Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores para el Estado, el sector privado, ¿quiénes son? CONCAMIN, COPARMES, CONCANACO, que son los que defienden en teoría a los empresarios, ¿sí? Porque los que están. Y el sector laboral tiene que ver con los empleados. La principal ahorita es la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, la CROC, la CROM y la COR. Todos estos son segmentos que están sindicalizados y que protegen principalmente a los empleados, a los trabajadores. Ese es el fin de todos ellos. Entonces la seguridad involucrar, ¿qué es lo que busca? Pues que tengamos 0 accidentes, pero a través del trabajo correcto de estos sectores, ¿verdad? Entonces, pues debe de haber inspecciones, comisiones de seguridad, como ya lo hicimos, y unidades de verificación, ¿sí? Como participan en asambleas, con organismos, con respeto a las garantías institucionales, para apelar y para defenderse. Entonces, todos ellos, los trabajadores, tienen derechos que son representados ante sus sindicatos, a través de su sindicato en forma individual. Entonces, decíamos, los elementos del sistema, pues es el ambiente material, equipo, individuo, tarea, entornos, factores de incidencia, condiciones, ¿verdad?, inseguras, defectos personales, aquí se habla de los empleados, actos inseguros, ¿sí?, costumbres, atavismos, medio ambiente, hábitos, condiciones económicas, etcétera. Secuencias del accidente, condición insegura, agente, factor, personal inseguro, acto inseguro y accidente. Entonces, todo esto es para reconocer, eliminar o controlar peligros físicos ambientales, estudiar los métodos y procedimientos operativos educativos, instrucción y adiestramiento y disciplina, analizar las causas de accidentes. Bueno, hasta aquí le dejo, vamos a seguir en otra clase hablando sobre esto. Hay mucho que hablar. Entonces, por ahí les voy a dejar una tarea para que, pues, de alguna manera comenten lo que estamos viendo y que se ilustren, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.